Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a este podcast que tenemos dentro de Mesa de Contratación, este micro podcast que es 10 minutos para no liarla. Consejos rápidos para facilitar la actividad cotidiana de la gente que se dedica a la contratación pública. Mi nombre es Sergio Jiménez, trabajo en Gobierto, que es quien hace estos podcasts, y hoy tengo conmigo una vez más a Javier Mendoza, que es economista, profesor de la Universidad de La Laguna, y posiblemente todos le conoceréis por el trabajo que realiza en torno a los contratos reservados. Hola Javier, ¿qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues una vez más estás aquí, ya tratamos este tema en profundidad, pero ahora vamos a ir un poco más a lo práctico. Lo práctico es 10 minutitos de consejos para no liarla con los contratos reservados y que no nos lo tumben en un recurso, no se quede atrás o cualquier cosa de esa. Así que, Javier, el micro es para ti. Cuéntanos 10 minutitos para no liarla con los contratos reservados. Bueno, pues muchas gracias Sergio. Yo la verdad que cuando me piden hablar de contratos reservados siempre digo que tengo la versión larga o la versión corta, ¿no? La versión larga podría ser un par de horas, la versión corta pues intentar hacerlo en estos 10 minutos. Lo primero que yo diría que hay que hacer es básicamente conocer qué es un contrato reservado. Saber cuál es la diferencia con un contrato normal. Y la definición es simple. Un contrato reservado no es otra cosa que un contrato normal y corriente, pero donde solamente pueden participar algunos tipos de entidades de la economía social. Entonces, tener claro que está abierto simplemente a esos dos tipos de entidades. ¿Quiénes son esos tipos de entidades? Pues por un lado las empresas de inserción, que son entidades que como su nombre indica trabajan con personas en riesgo de exclusión. Y por otro lado, y aquí viene la complicación, para centros especiales de empleo, y todavía me atrevería a añadir de iniciativa social, que son, por ponerlo de manera simple, aquellos que no tienen ánimo de lucro. Dependiendo de la comunidad en la que estemos, ahora eso puede cambiar, pero en general, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, centros especiales de empleo, iniciativa social, solo junto con las empresas de inserción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo segundo, en este caso sería pues conocer con quién podemos contratar, quiénes son estas entidades en nuestra alrededor, ¿no? Quiénes son en la región en la que estamos. Y para eso pues existen asociaciones como FAIDEA a nivel general, de las empresas de inserción, o distintas asociaciones de centros especiales de empleo a nivel regional, incluso estatal. Entonces, por recapitular, primero, saber quién puede participar, y segundo, saber quién puede participar en el sentido de conocer quién pueden ser nuestros posibles socios. Una vez que tengamos eso claro y que sepamos pues, cuáles son los posibles sectores y sobre todo el tamaño de los contratos en los que podemos reservar, tenemos que saber también cómo queremos reservar el contrato. Y para eso, pues aunque la ley diga que es obligatorio tener un acuerdo de gobierno, yo diría que más que obligatorio es recomendable, ¿no? Hay resoluciones por ejemplo, de la Junta Consultiva de Aragón que dice que, aunque no se tenga acuerdo de gobierno, pues sí se puede hacer un contrato reservado. Entonces tendríamos tres maneras fundamentales de reservar un contrato. Yo diría incluso cuatro. La primera, reservamos un contrato entero, que diría que es nivel más experto. La segunda, que creo que viene bien para empezar, digamos, con red, que es reservar un lote. Si tenemos un contrato dividido en lotes, pues reservar uno de los lotes o varios de los lotes, porque bueno, si se nos queda desierto ese lote porque no sabemos hacerlo, bueno, pues nos pasaría tanto. La tercera, y esta sí es más de pruebas, es hacer un contrato menor. Los contratos menores también se pueden reservar, ¿vale? A la hora de, pues si nos empeñamos en pedir esas tres ofertas, pues se piden solamente a este tipo de entidades. Y la cuarta, que es una que hemos probado de vez en cuando me han pedido algún consejo, que es a través de la subcontratación, ¿no? Poner como criterio de adjudicación la subcontratación con este tipo de empresas. Pero cuidado,
para no liarla, obviamente, tiene que estar vinculado al objeto del contrato. Y para eso, el objeto del contrato pues puede incluso cambiarse, ¿no? Tenemos un ejemplo hace poco en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, que puso como objeto del contrato que era, pues creo que la atención a escuelas, pero favoreciendo la inserción de personas en riesgo de exclusión, y eso le permitió poner este criterio, ¿no? Y Ajá. pues el Tribunal de Canarias se lo reconoció como vinculado. Una vez que tengamos eso claro, la cuarta cosa que hay que tener en cuenta para no liarla es saber qué cambios tiene que tener un contrato reservado. Y aquí yo hablaría, me gusta hablar de lo que yo llamo el reto de los 3 minutos. Es decir, cualquier contrato que tengamos, normal y corriente, se puede transformar en un contrato reservado siguiendo unos pasos muy sencillos. Lo Ajá. primero, en el objeto del contrato poner que es reservado y para quién, bien para empresa de inserción, bien para centros especiales de Ajá. empleo, iniciativa social, conjuntamente o por separado. Lo segundo, cuando hablemos de la capacidad de obrar, pues poner que la habilitación empresarial tienen que ser o empresa de inserción o centros especiales de empleo e iniciativa social. Lo tercero, la garantía definitiva, eximir de garantía definitiva, salvo que queramos pedirla, que normalmente no es el caso. Y el cuarto, y que vale no solamente para este tipo de entidades, sino también para las pymes, cuidado con la solvencia. Ajá. Porque normalmente la mayoría de contratos se van a eso que pone la ley de 1,5 veces el valor de estimado o al Bien. 70% de la experiencia, etcétera, etcétera. Si lo que queremos realmente es fomentar este tipo de contratos, pues la ley nos ofrece un abanico de posibilidades, sobre todo en la parte de la solvencia técnica, para eso, ¿no? Por ejemplo, cosas que hemos usado, y digo hemos porque desde Ajá. el Observatorio de Compra Pública Responsable, pues hemos usado para este tipo de contratos. Bueno, pues para solvencia técnica, por ejemplo, pues tener un equipo adecuado para la inserción de personas, ¿no? Y eso es, pues, por ejemplo, tener un técnico de inserción, una técnico de inserción, un técnico de producción con X años de experiencia o tener unas instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, básicamente, para no liarla y para que no se nos quede Ajá. desierto el contrato, pues sería la cuestión de adaptar la solvencia como se debe hacer en el caso para todas las pymes, ¿no? No recordemos Claro. que el 1.3 está para algo, ¿no? Ajá. Y yo diría que salvo eso, bueno, no, mentira, la última cosa eh, sería publicitar los contratos reservados que saquemos. Me explico. Nosotros Sí. podemos tener mucha buena intención, podemos sacar un contrato reservado, incluso habiendo consultado, pero al final no tenemos que olvidarnos de que este tipo de empresas, la mayoría, con excepciones, son pymes y que Ajá. normalmente no tienen la capacidad o no están tan profesionalizadas en este sentido de tener pues una persona para mirar las licitaciones o ponerse o acordarse de ponerse las alertas en la plataforma, que además funcionan de aquella manera, porque yo Ajá. sé de muchos contratos reservados que salen, yo tengo alertas para los contratos reservados, obviamente, porque me dedico a eso y no me llegan, ¿no? Entonces, Por bueno, lo que sea. por lo que sea, sí, porque tenemos una plataforma que entiendo mejor la finlandesa que la española. Pues estoy dado de alta también la finlandesa por aquello de Y te investigaciones llegan más. y me llegan muchas más alertas y mejor puestas que la española muchas veces. Entonces, cuando se saca un contrato reservado, es ideal, pues esas asociaciones que hemos recurrido en el segundo punto Ajá. para conocer, mandarles un correo y decir, oye, Ajá. hemos sacado este contrato reservado por si están interesados, ¿no? Entonces, por resumir en 20 segunditos, yo diría, primero, conocer qué es un contrato reservado. Segundo, conocer quién puede participar en un contrato reservado. Lo tercero, implementar los cambios necesarios en un contrato reservado. Lo cuarto, publicitar un contrato reservado. Y lo quinto, y ya por último, publicitar que hemos sacado un contrato reservado, pero en general a la ciudadanía. Es decir, Ajá. la compra pública empieza a conocerse por cosas pues que no tengan asociadas el nombre de una operación policial detrás. Total. Y eso yo creo que básicamente sería así. Y bueno, Vale, hago yo una pequeña ujú, recapitulación porque aunque tú la acabas de hacer estupendamente, pero poniendo un poco los detalles en lo que
le prestaríamos atención quien no tiene ni idea de contratos reservados, que es mi caso. Primero, tener claro en qué se diferencia un contrato normal, que básicamente que está destinado a centros específicos de empleo, iniciativa social y empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro, según a quien le preguntemos. Segundo, conocer con quién podemos contratar, y para eso es muy útil contar con el apoyo de asociaciones, ya sean regionales o estatales, que tienen registros de empresas que están en estas condiciones. Tercero, ¿cómo queremos reservar? Aquí tenemos dos cosas. Primero, recomendable, aunque según a quien le preguntemos, obligatorio o no, tener un acuerdo de gobierno, pero en todo caso recomendable para no meternos en líos. Y tenemos distintas opciones. Tenemos la opción estoy aquí probando, que es con una subcontratación vinculado al objeto del contrato. Segundo, cinturón blanco, estamos empezando contrato reservado tipo contrato menor. Tercero, ya más o menos me voy apañando, pero no me arriesgo del todo, o ir con ruedines, que sería reservar solo un lote y así, si se queda desierto, no se queda todo el contrato al garete. Y luego, contratos reservados modo experto, que es reservar todo el contrato. Luego, el punto 4 sería saber cuáles son los cambios de los contratos reservados, que son los siguientes temas. Primero, ponerlo en el objeto, que es un contrato reservado y para quién, hacia quién está destinado esa reserva. En segundo lugar, la capacidad de obrar, es decir, tener en cuenta a quién queremos incluir en el contrato. Tercero, considerar que posiblemente sería conveniente eximir de la garantía definitiva a las empresas que concurren. Y cuarto, y muy importante, ojo con la solvencia económica y técnica, que sobre todo la técnica es modulable, pero que hay cientos de buenas intenciones que quedan sepultadas ante la falta de solvencia de pymes, empresas reservadas, etcétera. Y quinto, dividido en dos partes. Primero, publicidad de la convocatoria, que podemos contar con las mismas organizaciones y asociaciones que hemos hablado antes a nivel regional o estatal, para que sepan que está y que no tengan que depender de nuestra queridísima plataforma de contratación del Estado, y contárselo también a la ciudadanía, para que se sepa que la contratación también tiene un valor social. ¿Lo he dicho bien? ¿He metido la pata en algo? ¿Estamos en línea? Yo soy una puntualización sobre las entidades que pueden participar, sí, para que quede claro: empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, hasta que cambie algo. Perfecto. Pues, Javier, muchísimas gracias. Yo creo que con esto no solo queda claro qué tenemos que hacer para no liarla, sino que además se ve que es bastante más sencillo de lo que pudiera parecer, porque yo he empezado esto diciendo esto tiene que ser dificilísimo y hay que ponerle 2 velas a la intervención y 3 a la secretaría, y resulta que con unos cuantos cambios y un acuerdo de gobierno recomendable podemos estar haciendo un contrato reservado que dé oportunidades a un montón de gente que no las tendría en condiciones normales. Exacto. Pues muy bien, Javier, muchísimas gracias y nada, y a todos los demás nos vemos muy pronto con un podcast. No sabemos si será una mesa normal o 10 minutos para no liarla. Esto ha sido todo. Hasta luego. contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.